Muy bien. En esta parte de nuestro curso La Paz del Perdón, estamos ya identificando todo el proceso destructivo, permanecer ofendidos, permanecer agraviados, permanecer heridos. Es muy importante aquí identificar de qué manera cuando resultamos ser perjudicados por alguien, por una situación, al final de cuentas somos responsables de resolverlo, y cuando eso no sucede nos damos cuenta cómo somos nosotros quienes resultamos más dañados. Entonces me parece muy importante esto, porque aquí vemos por qué somos el verdadero perdedor y cómo estamos siendo afligidos y atormentados, como vimos cuando Jesús nos habló de los dos deudores, donde Él nos hablaba cómo el que no había perdonado fue entregado en manos de verdugos hasta que pagó. Eso es lo que realmente sucede emocionalmente y espiritualmente. El Salmo 102, que yo uso frecuentemente para hablar del poder de la terapia espiritual, nos describe este proceso. Dice el Salmo 102: Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Y habla de una persona desesperada, como decíamos en esta parte del proceso, donde empezamos a reaccionar, a darnos cuenta que estamos sufriendo y que no podemos seguir viviendo así. ¿Recuerdan? Magdalena nos hablaba del vidrio en su dedo. Y es cierto, ¿cómo nos podemos acostumbrar al dolor y a una vida tan desdichada y tan destructiva? Lamentablemente el hombre, al separarse de Dios, puede tomar ese camino de destrucción. Y uno puede estar y quedarse ahí toda la vida. Y hoy vamos a ver el caso de una mujer llamada Susana, que le tomó 31 años poder perdonar a alguien. Su vida cambió en el momento en que ella perdonó. ¿Por qué tenía que haber esperado toda una vida donde ella estuvo sufriendo de esta manera? Entonces dice el Salmo 102: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Y aquí el Salmo 102 nos describe el día de la angustia, cuando el corazón esté herido. Es el tiempo en que el corazón está herido. Dice: inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme. Él se da cuenta que necesita de Dios. ¿Recuerdan la historia del hijo perdido? El famoso hijo pródigo, que volvió en sí cuando estaba en la ruina, ¿no? Cuando estaba él desperdiciando su herencia, sino hasta que se vio en la ruina reaccionó. Mira, es maravilloso el Espíritu Santo. De verdad, si el Espíritu Santo no tratara nuestras heridas y nos llevara a darnos cuenta de nuestra necesidad, nunca saldríamos de ahí, nunca escaparíamos. Yo he podido ver personas, les decía yo que conocí 2 personas, un joven de menos de 20 años, como de 18 años. Él murió a los 20 años en una tragedia terrible, lo asesinaron. Y conocí a otra persona que ambos tenían algo en común, una mujer, una mujer que por cierto no era tan joven ya en ese tiempo, una mujer madura. Y el mayor problema es que nunca pudieron salir del pasado, nunca pudieron resolver el conflicto que tenían. Solo el Espíritu Santo nos puede hacer despertar y abrir nuestros ojos y darnos cuenta que necesitamos de Dios. Por eso es que es maravilloso el Espíritu Santo, que Él sabe lo que estamos sufriendo y Él no nos va a dejar ahí. Él está luchando para llevarnos a salir de ahí y llevarnos a sanidad y a perdonar. Entonces dice el Salmo 102: apresúrate a responderme, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba. Y ahí describe todo un proceso destructivo. Así que me gustaría que chequen el Salmo 102, donde nos está hablando de esta manera de lo que ha ocurrido, con el corazón cuando ha sido herido y lastimado, y nos describe todo este proceso. Luego, en Efesios capítulo 4 dice la Escritura, en el verso 31, les comentaba yo el domingo lo que dice la Escritura: quítense de vosotros toda amargura. Y algo que lamentablemente se ha malentendido de parte de los cristianos es que efectivamente Dios hace todo, pero se cae en un error, y es creer que Dios quita de nosotros lo que nosotros tenemos que quitar.
Entonces él dice, quítense. ¿Qué nos dice aquí la Biblia? ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Cuando nos dice aquí en Efesios capítulo 4, verso 31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y si tú ves, todo ese también es el proceso destructivo que nosotros, al tratar nuestras heridas, nos estamos haciendo responsables. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo cuando dice quítense? Entonces, que nosotros somos responsables, que Él ya hizo lo que Él tenía que hacer para quitar de nosotros. Ya proveyó la sanidad, eso es gracia. La gracia es que nosotros recibimos sanidad por lo que Cristo hizo, y sabemos que en la cruz Jesús llevó todo el dolor del rechazo, del menosprecio, fue escupido, fue humillado, ¿se dan cuenta? No solo le causaron dolor por la forma en que lo lastimaron en su cuerpo, sino todo el maltrato que Él recibió. Entonces Él absorbió todo ese dolor. Y sabemos que en la cruz le ofrecieron vinagre para aliviar. No le estaban maltratando cuando le ofrecieron vinagre, le estaban ofreciendo un analgésico. Y Él volteó su cara para no tomar. Él no quería aliviar su dolor. Él llegó a esa cruz para llevar todo nuestro dolor. Entonces Él ya quitó esto. Pero ahora, recuerdan que estamos aprendiendo eso aquí en La Paz del Perdón, que aunque ya Dios no me perdonó, yo tengo que hacer válido el perdón cuando voy y le pido que me perdone. Yo puedo perdonar cuando yo hago válido el poder que Dios me dio para que yo perdone las ofensas. Entonces, quítense, está diciendo Dios, quítense, yo ya quité, ahora tú quítalo, hazlo valer. Si tú crees que yo en esa cruz llevé todo tu dolor, todo ese rechazo, toda esa herida emocional, entonces ahora tú hazlo valer y quítense de vosotros, dice. Quítense de vosotros, y luego dice, antes bien sean benignos, dice, unos con otros. Y que por cierto, en primera instancia, eso lo dice a la iglesia, ¿eh? No nos está diciendo aquí, hagan esto con el mundo. Sabemos que al mundo tenemos que perdonarlo también, y que ellos nos rechazarán como rechazaron a Jesús. Pero aquí no le está hablando al mundo, no está diciendo que hagamos con el mundo esto, está diciendo entre nosotros. ¿Cómo entre nosotros? Pues ¿qué no se supone que esto lo entendemos, que vivimos en el amor de Dios? Entonces también aquí Dios nos está dando un mensaje, y es que son nuestras relaciones, nuestro círculo cercano, donde mayor oportunidad puede haber de sentirnos ofendidos y lastimados. Desde luego, y la iglesia es una familia. Y claro, la solución de Jesús no es que cuando la gente se siente lastimada se vaya. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona? ¿Cuántas veces perdonar a mi hermano de la iglesia que peque contra mí? No, hasta 7 y me voy de la iglesia, y ya lo perdoné muchas veces. O con esta que me hiciste fue más que suficiente, ¿no? Entonces dice, ¿cuántas veces? No sé, te digo 7, le dijo Jesús. Recuerdan que quiso manipular la respuesta de Jesús. ¿Verdad que 7? Como ese buen alumno que levanta la mano y dice al maestro, hasta 7, ¿verdad, maestro? Y Jesús le dice, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Tienes que perdonar siempre y cada vez que alguien te ofenda. Entonces, pero fíjate, lo dice a nosotros, sean benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Recuerdan qué es misericordia? ¿Recuerdas qué es misericordia? ¿Cómo lo definirías? No recibir lo que merecemos. No recibir lo que merecemos. Y si yo tengo misericordia de alguien, ¿cómo le tengo que tratar? O sea, que esa persona no va a recibir de mí lo justo que debería de darle. Debería darle paz, pero paz. Entonces, misericordia es hacer bien al que ha hecho mal. Salmo 103 habla de la misericordia cuando dice eso. Cuando dice que nosotros fuimos perdonados por Dios, por su misericordia, cuando dice que Él es quien perdona nuestras iniquidades. Es decir, cuando habla de iniquidad, la Biblia habla de vivir fuera de orden, fuera de la ley de Dios. Como la ley dice que el que transgrede la ley debe morir y debe pagar por lo que hizo, ojo por ojo, diente por diente. Pues dice, tú eres el que perdona mis iniquidades, o sea que no hubo castigo. Eso es misericordia. No se me dio mal por mal, sino se me devolvió bien por mal. Fíjate.
Entonces dice que seamos misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Perdonándonos unos a otros, entonces nos está diciendo que es nuestra decisión, que somos responsables de tratar nuestras heridas y sanar nuestra vida y sanar nuestro corazón. No es como muchos cristianos, no es entonces como muchos cristianos han sido mal enseñados a decirle, Dios quítame esto, y Dios diría, pues se les vas a oír al Espíritu que te diga, pues quítalo tú, hijo. Yo ya lo quité para que tú ahora lo puedas quitar, ¿no? O que muchos por eso, pues, se van de la iglesia, ¿no? O rompen la relación. Pero es tan importante esto porque estamos hablando de identidad, ¿saben? Esto es necesario tratar nuestras heridas. Y vamos a ver en este tema la paz del perdón, donde la importancia de permanecer en el amor de Dios, la importancia de recuperar nuestra capacidad para vivir nuestra vida con otros, porque aún hay cristianos que dicen, no, yo voy a la iglesia, yo voy a buscar a Dios, a mí los demás no me interesan, ¿no? Y bueno, pues también eso no es así, hasta lo dicen con cierta dureza, ¿no? O reproche, ¿no? O sea, esos infelices, no, yo vengo a ver a Dios, ¿verdad? Yo busco a Dios, y parece muy espiritual, claro, pues esa es la prioridad, pero ¿qué dijo Jesús? El segundo más grande mandamiento es como el primero. Si amas tanto a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, entonces puedes amar al otro como a ti mismo. Entonces es importante aquí permanecer en el amor para vivir en identidad, porque fíjense cómo el daño causado puede deformar, como Manuel nos mostraba, y cómo eso puede llevarme a mí a dejar de vivir en quien yo soy. Yo no soy quien la persona dijo que yo era, o yo no soy quien ella hizo que yo me convirtiera. Yo soy quien Dios dice que soy, y soy un hijo amado que vive en su amor, perdonado por Dios, y por tanto lo que hagan otros no me puede lastimar ni me puede destruir. Entonces, si yo vivo en identidad, voy a vivir en amor, y una persona que vive en amor pues sabe cómo enfrentar esos conflictos, sabe cómo resolverlos. Ahora, también llega un momento en que puedo perdonar a alguien, pero hay momentos en que quizás no podamos continuar una amistad. Y muchos también creen que porque, como vivimos en amor y hay que perdonar y vivir en la gracia, no, yo puedo estar en amistad con personas que ya Dios también, pues no necesariamente te está uniendo a personas que ya no están cerca de ti. Entonces también en eso tenemos un problema. ¿Recuerdas cuando Samuel lloraba por Saúl? Y él tomó una ligadura destructiva. Y es lo que muchos no entienden, lo que muchos chavos luego no entienden. Dios te está separando de personas de quien tú no te debes de unir, porque si tú te unes a personas y tú te subordinas, que es que por amor y por gracia, o porque te sientes libre de relacionarte con quien tú quieras y a donde tú quieras ir, no te das cuenta que te estás subordinando a una relación que te va a ministrar y te va a transmitir ese espíritu. Por ejemplo, lo que pasó con Samuel, el Señor le tuvo que decir, ¿y tú por qué sigues llorando? No, pues es que Saúl, es que era como un hijo, yo no quiero dejar a Saúl, seguimos en Cristo, todos debemos de amarnos, yo quiero seguir cerca de Saúl. Ya no llores por Saúl, yo ya lo deseché. Caray, espérate, ¿eres un Dios de gracia? No me digas que desechas gente, no debemos de amarnos y no desecharnos. Yo lo deseché. Y yo te llamé a que tú le dieras una paternidad, pues ahora ya no quiero que estés con él. Dios administra nuestras relaciones, ni siquiera nosotros somos libres de elegir con quién somos amigos y con quién andamos. Es Dios quien nos va a llevar a las personas con quien necesitamos y va a ser de bendición relacional. Por eso es que necesitamos en esto darle más importancia a nuestra identidad. Entonces, aquí en el caso de Susana se nos habla de una mujer que fue a ver al pastor en consejería y bueno, ella comenzó a hablar de su historia. El pastor usa una técnica que le llama la silla, una silla vacía. Yo estoy aquí, pongo una silla vacía y tú estás ahí frente a mí, frente a esa silla, y invita a las personas a que hablen con la persona que les lastimó y les hirió como si estuviera presente, de manera que puedan hablar de lo que les ocurrió. Y cuando las personas, como Mariel nos mostró,
van hablando de todo ese proceso destructivo, acaban reconociendo que necesitan perdonar a la otra persona. Y eso fue lo que le pasó a Susana, ¿saben? Ella empezó a hablar del dolor, de la ira, del odio que había sentido por muchos años por su tío, que había abusado de ella sexualmente, abusó de ella. Y ella se sienta ahí y le dice, le habla como si estuviera presente y le dice: lo que usted me hizo cuando niña ha sido algo que ha sido un factor en todo lo que me ha ocurrido desde entonces. Fíjate cómo ella toda su vida pudo darse cuenta que estaba afectada y movida por aquel abuso. Y le estaba hablando a la silla como si estuviera ahí su tío y le dijo: ¿cómo puedo perdonar? Era el conflicto de 31 años. ¿Cómo puedo perdonar esto? Esto es imperdonable, yo no lo puedo perdonar. Y ella misma contesta y se contesta, le diré cómo. Hace tiempo me di cuenta de que necesitaba pedirle a alguien que me perdonara, y ese alguien era Dios. Fíjate cómo llegó a la silla, al momento de la silla. Y cuando le pedí perdón a él, esto fue lo que me dijo. Observa cómo es el Espíritu Santo. Esto fue lo que me dijo: tus pecados fueron perdonados cuando mi hijo murió en la cruz. Tú ya estás perdonado. Acéptalo y comienza a vivir tu vida como hija, no como una esclava de tu pecado. Observas cómo Dios está hablando de identidad. ¿Cómo vas a vivir? ¿Como alguien lastimado y herido y como una víctima de otro? ¿O vas a vivir como un hijo amado de Dios? Ese es el problema. Las relaciones, por eso son tan importantes, nuestras conexiones son tan importantes. ¿Con quién nos relacionamos? ¿Cómo estamos nosotros llevando nuestras relaciones? Porque es muy sencillo. Ni siquiera en la iglesia hay gente perfecta. Ni nosotros los pastores somos gente perfecta que no pueda fallar o equivocarse o cometer un error en la relación con alguien. Entonces, no se espera que vivamos con gente perfecta, se espera que sepamos tratar con personas que no son perfectas. Entonces, en su experiencia ella dice: me di cuenta de que en el momento que Jesús murió en la cruz, fui perdonada por todo lo que yo haría. Fíjate, la gracia le hizo entender cómo resolver su conflicto, que por muchos años te aseguro que fue a ver terapeutas y no pudieron ayudar. Te aseguro que esos terapeutas le dijeron por qué razón se sentía mal, estaba deprimida y amargada, pero no pudieron ofrecerle el remedio y la cura que ella necesitaba. Porque estos problemas son de naturaleza espiritual. Y entonces ella dijo: comencé a entender que no tenía derecho de no perdonarlo a usted. Fíjate lo que dice, entendió: yo no tengo derecho, porque eso es lo que normalmente uno se dice: no, es que no es justo. Y entonces no es justo, y yo digo que no es justo, y por como no es justo, yo tengo todo el derecho de rehusarte, perdonarte. Estoy en mi derecho de gritarte, de hablar mal de ti, estoy en mi derecho de difamarte, estoy en mi derecho de quitarte mi respeto y mi admiración, estoy en mi derecho de no hablarte ya con cariño, de no tener atenciones. Mi derecho. Entonces, ¿qué hace una persona herida? Va a alimentar su ego. Se puede decir que una persona que vive en rebelión y en soberbia es una persona que ha permanecido como víctima y ya le acomodó vivir como víctima, como cuando Jesús se acercó al paralítico del estanque de Betesda. ¿Quieres ser sano? Ay, no tengo que vivir. Ya así hasta la carita, ¿no? Estoy tratando de hacer. Entonces, ya resulta negocio eso para la carne. La carne dice: víctima. Órale, sí, porque tienes la atención, vas a ser importante para otros, ellos van a estar contigo tratando de consolarte toda la vida. Síguele cómo vas. Entonces, ella dijo: comencé a entender que no tenía derecho de no perdonarlo a usted, así que hoy nos dejo en libertad a usted y a mí misma por lo que pasó hace tanto tiempo, lo perdono. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, qué bueno, se tardó, pero lo perdono. Bueno, y dice: con lágrimas que comenzaron a lavar la amargura, Susana mencionó una lista de nombres. Y así como el tío se la siguió con otros, y de la misma manera, ¿qué creen que le pasó con otros? Llegaba un momento en que decía: ay, no sé si deba, ¿cómo puedo perdonar? Y otra vez, y acababa finalmente tomando la decisión de perdonar. Fíjate, aquí tengo este caso el caso de Cristiano Ronaldo. Él tiene este testimonio
Y él dice, mi madre me quería abortar, pero su médico le dijo, de ninguna manera. Usted tiene solo 30 años y ninguna razón física por la cual no pueda tener este bebé. Ya verá cómo es la alegría de la casa. Yo no sabía, ¿tú sabías que Cristiano Ronaldo, su madre, en algún momento pensó en abortar? Y que él pudo no haber nacido. Imagínate cómo puede sentirse un hijo que se enteró que su madre no quería que él naciera. Desde luego. O Celine Dion, que también ellos están colaborando con una organización que se llama Opciones Heroicas y están dando públicamente su testimonio acerca de lo que ocurrió cuando no fueron abortados. Ella dice, tengo que admitir que le debo la vida a aquel sacerdote. Tengo 3 hermanos y yo soy la última. El accidente. Mi madre pensó en abortarme por las dificultades que enfrentaba. Un sacerdote le dijo que no debía acabar con una vida que no le pertenecía. Está el caso de Tim Tebow, que de las Águilas de Filadelfia, ya no juega, ya ven que fueron campeones los Águilas de Filadelfia en este Super Bowl, pero en su momento él jugó ahí también como mariscal de campo, y él decía, yo soy tan bendecido porque mamá optó por creer que Dios tenía un plan para mí y decidió no abortar. ¿Y qué creen? También Andrea Bocelli da un testimonio público cuando dice, una joven fue hospitalizada por apendicitis y al término de los tratamientos los médicos le recomendaron que abortara al niño. Le dijeron que era la mejor solución, pero la valiente joven decidió no abortar y el niño nació. Esa mujer era mi madre, ese niño era yo. Wow. Identifica 4 conceptos comunes y erróneos acerca del perdón. Estamos terminando aquí. Número 1, conceptos. ¿Qué es lo que normalmente nuestra forma de pensar, la forma en que nosotros, aun siendo cristianos, es nuestra manera de pensar y de enfrentar estos conflictos? Y puede haber más conceptos, pero al menos tú debes identificar estos 4 conceptos y desecharlos de tu manera de pensar para vivir en la capacidad de perdonar. Porque mientras esta forma de pensar no la llevemos a la palabra y la sometamos a la palabra y la subordinemos a la verdad, estaremos sufriendo. Podemos ayudar a las personas también cuando les ayudamos a identificar estas 4 conceptos comunes y erróneos sobre el perdón. Número 1, entender o justificar la mala acción de la otra persona. Esto es muy sutil, y esto creo que es de lo que más confusión nos puede causar. Tratar de entender por qué esa persona hizo lo que hizo no es perdonar. El que yo pueda entender los motivos que alguien tuvo para haber hecho mal o haberme hecho daño, no quiere decir que ya por entenderlo yo lo perdono. No, eso me permitirá más fácilmente perdonarlo y ser benigno. 2, el tiempo, ¿verdad? Ya vimos que un concepto equivocado es posponer la decisión. Porque ya vimos que perdonar es una decisión. Si yo me espero a sentirme, como dicen, bien para perdonar a alguien, nunca va a llegar ese día. Es hasta que yo perdone que va a empezar a haber un cambio emocional. Así que lo importante es mantenerse en la decisión de perdonar. Y entonces, si yo me mantengo perdonando y sigo orando en el Padre Nuestro todos los días, me mantengo orando que yo perdono a esa persona aunque todavía me sienta mal, lo más importante es que yo ya abrí la puerta al tomar esa decisión. Y conforme yo me mantenga firme, ya entienda que esto es una decisión, no es por lo que yo sienta, sino por lo que yo he entendido, la justicia de Dios para poder perdonar, habrá un cambio emocional. Entonces en Juan capítulo 20, en el verso, cuando Jesús aparece a los discípulos resucitados, recuerdan que Él se manifiesta a ellos y aparece en un cuarto donde estaban encerrados y atravesando las paredes. Y Jesús les dice, pasa a vosotros, en Juan capítulo 20. Verso 20, y cuando les hubo dicho esto, pasa a vosotros, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y luego les dice, y habiendo dicho esto, y a quienes remitieran sus pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieran, les son retenidos.
en el verso 23. Entonces nuevamente Jesús nos está diciendo que si hemos tenido paz con Dios por su sacrificio, ahora podemos tener paz con otros. Y dice que lo que tenemos que hacer es remitir. Entonces es una decisión remitir. Y la palabra remitir es hacer llegar, hacer enviar algo. Entonces cuando yo decido perdonar, estoy diciendo, esto que yo perdono está en la cruz, o va a la cruz. Y es ahí donde se castiga, y donde se puede castigar el pecado de alguien en contra de él. Entonces no es el tiempo. Tercero, negar o minimizar la mala acción. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de decir, no hay problema, no te preocupes? Pero lo decimos porque hemos perdonado o porque de verdad estamos minimizando. Y minimizar es vivir en una negación. No. O aparentar, ¿recuerdan cómo Saúl aparentó? Vemos cómo hablaron mal de él o menospreciaron. Y dice que Saúl dice que aparentó. Hizo como que no yo, pero yo. 4. Ir a confesar a la otra persona que la perdonas no significa que necesariamente que le estés perdonando. Muchos hacen eso en realidad como una forma de reclamo, de reproche. Entonces no conviene. Si eso va a generar más conflicto, la otra persona no tiene que saber que la perdonas. Hay personas que ni saben que hicieron algo que te ofendió y tú vas y le dices, oye, yo te perdono porque el otro día, y la persona dice, ¿cuándo pasó eso? Y entonces se predisponen porque como tú ya le dijiste que te hicieron daño, la próxima vez que te ven hay una barrera como diciendo, a esa persona no me le acerco porque sin darme cuenta la lastimo. Así que si te piden perdón, perdona a la otra persona, en todo caso, ¿verdad? ¿Puede Dios concederte esa gracia a su gran majestad? ¿Verdad? Y de que alguien venga y te pida perdón, pues perdónale. No digas, no hay problema. José les dijo a sus hermanos, no les pese haber hecho lo que me hicieron. Estaba diciendo, yo ya los perdoné. Había entendido el propósito de Dios. Entonces, finalmente, los 5 pasos del perdón como un acto de la voluntad de Dios. Ya vimos que el principio es que es una decisión. Y entonces son 5 pasos. Número 1, ya vimos que fui perdonado y por tanto yo puedo perdonar. Número 2, perdona la deuda. Ya vimos que es liberar a alguien de una obligación que tenía conmigo. Ya no está obligado ni a venir de rodillas a pedir perdón. Ya no está obligado. Lo que sí va a pasar, déjame decirte, es que las personas vamos a sentir la necesidad de restituir. Muchas veces nos ha pasado, no sé si te ha pasado que vienen, a mí me ha pasado, vienen y me piden perdón y yo digo, ¿y estará restituyendo todo lo que dijo de mí, habló con otros? ¿Tendrá la capacidad de decir, oye, quiero que sepas que ya me reconcilié con el pastor y quiero que sepas que acerca de lo que te dije, pues no era así o fue así, pero estaba yo mal en esto? Entonces es diferente, ¿verdad? Dios va a traer restitución también y puede hacer que una persona sea movida a restituir por lo que hizo. Nosotros cuando cometemos un error también seremos movidos a restituir. 3. Aceptar a otros tal como son. Este es un paso importante para perdonar y nos permitirá perdonar. Es decir, yo no demando, yo no exijo que el pastor sea perfecto, que el mundo de fe sea perfecto, que aquí todos me amen, que nadie me falle, que todos siempre respondan a mi expectativa. No, yo los acepto como son. Eso es amor auténtico. Amor auténtico es amar a las personas cuando ya las conocí. Ahora ya sé cómo es esa persona. Como nada más nos saludábamos, pero ahora que hacemos negocios y comemos y desayunamos, no, ya sé cómo es. No, ya ni la quiero cerca de mí. Ese es el momento para ahora sí amar a alguien. Una vez que ya sé quién es o cómo es cuando de verdad es amar a alguien, aceptarle como es. 4, entender que todo es para bien, como en el caso de José. Si ponemos por encima el amor de Dios, entonces nosotros sabemos que cualquier maldad en contra nuestra, cualquier injusticia, Dios se encargará de que sea para nuestro bien. Y que de eso yo salga bendecido. Yo que salí perjudicado acabaré siendo bendecido. No solamente es que, ok, pues no pasó nada, no, sí pasó algo. Yo voy a ser promovido. Todo eso que el diablo usó, porque en el fondo el que usó todo eso en contra de mí fue el enemigo, fue el diablo. Todo eso Dios acabará usándolo para que yo suba al trono por medio del dolor. Cuando hablaba este domingo de subir al trono, es que José subió al trono, pero fíjate que la escalera que le dieron, los escalones para subir, fueron todas las pedradas que le aventaron. Todas las pedradas que le aventaron para matarlo, Dios las usó para construir escalones que le permitieron subir al trono
donde Él finalmente estaría gobernando, no sobre Egipto solamente, sino sobre la maldad de sus propios hermanos. Y ahí es donde Dios nos quiere, amén. Sentados en ese trono gobernando sobre la maldad de este mundo y de los demás. Bueno, pues vamos a terminar aquí. El día de hoy vamos a orar finalmente. ¿Sale? Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, porque ahora tenemos la llave en nuestras manos. Somos responsables de abrir esa puerta para salir del pasado, para extendernos hacia adelante. Tenemos la llave de esa puerta para cerrar la puerta al mal y al daño que otros nos han provocado. Tenemos hoy la llave, Señor, para resolver nuestros conflictos. Tenemos hoy la llave y somos responsables de tener paz con todos, comenzando nuestra propia familia, con nuestros padres, con nuestro Padre, Señor. Tenemos ahora la libertad para resolver esto y sanar nuestros corazones. Sí, Señor, te pido que así lo hagas en nuestra vida, en la vida de cada uno. Señor, no dejes de redarguirnos, Espíritu Santo. Tú nos convences de pecado, justicia y juicio. Sigue, Señor, convenciéndonos cada vez que nosotros estamos en un camino equivocado para entrar en el camino correcto. Es el camino de la paz, del perdón. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Como parte de nuestras preguntas al final de este tema, me parecen interesantes las preguntas que luego vienen al final de cada tema. Nos piden dar un ejemplo de cuándo perdonaste a alguien. ¿Cuándo perdonaste? Dar un ejemplo. ¿Cuál fue tu experiencia, verdad? Al perdonar a alguien, ¿cómo fue eso? ¿Cómo sufriste este proceso destructivo? ¿Cómo recapacitaste? ¿Cómo te diste cuenta? Si tú haces este ejercicio, nos vamos a volver más sensibles al Espíritu Santo y vamos a darnos cuenta cómo Él está trabajando en nuestra vida para que tengamos libertad. Te preguntan cómo se sintió en tu relación con Dios. Hay personas todavía hoy a las que no estás dispuesto a perdonar. Entonces hay que enfrentar esto. Hay que ser honestos y dejar de disimular como Saúl y decir, sí, yo tengo problema con esta persona, no la puedo perdonar. Como el caso de Susana, ¿recuerdas? Que al final de cuentas sí hubo una salida y sí la hay para nosotros. Y en esta parte, en este capítulo 8 al final, la pregunta es, ¿debes de tratar de cambiar el comportamiento de las personas? ¿Por qué sí o por qué no? Esta pregunta también se me hizo interesante porque normalmente eso nos pasa a todos. No queremos que hagan lo que hacen y nos gustaría cambiar su comportamiento o tener influencia para que no dijera lo que dice o hace lo que hace. Entonces, esto nos va a dar capacidad para poder. Es como prepararte para el juego. Es como tu estrategia para que cuando te enfrentes en la vida a estas situaciones ya sabes lo que vas a hacer. Eso es lo padre de nosotros, no solamente quedarnos a oír la palabra y entenderla, sino después caminar en la palabra y comenzar a vivir en la palabra. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues aquí terminamos. Así que estamos hoy ¿esta es la tercera o cuarta? Cuarta. Es la cuarta sesión, ¿verdad? Vamos a hacer entonces la próxima semana con la quinta sesión de nuestro curso. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues Dios les bendiga. Gracias. Que tengan buen día y ahorita podemos pasar ya para nuestro tiempo, nuestro coffee break. En una de esas la rompo.